Señor le bendiga esta mañana, hermanos. Señor les multiplique bendición por estar en su casa para poder alabar y glorificar su nombre. Damos toda la honra y la gloria al Señor por todo lo que podemos estar pasando, sea esto bueno o sea esto malo. Job aconseja a la iglesia y dice, ¿podríamos agradecer al Señor solo por lo bueno y no por lo malo? Teniendo desde el punto de vista humano que lo que para nosotros es malo, para Dios puede ser bueno. Hay tratos de Dios con nosotros que son dolorosos, disgustosos, pero son buenos. Son buenos porque es parte de la escuela de Dios, para enseñarnos, para que aprendamos algo. Por eso es importante que aprendamos a vivir los procesos de Dios, a pesar de todo lo que nos pueda pasar, pero nos va a dejar un rasgo de liderazgo con un nivel diferente para poder tener una visión amplia de lo que es el obrar de Dios, el reino de Dios, y en sí, quién es de verdad nuestro Dios. Tenemos a un Dios maravilloso, a un Dios grande y poderoso. Vamos a la Biblia esta mañana, mis amados hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Roma, se carta a los romanos, capítulo 8, versículo, vamos a ver si comenzamos de por ahí del 13, del 12, Romanos capítulo 8, versículo 12 hasta el 17. Del 12 al 17. En mi Biblia aparece coherederos con Cristo. ¿La suya? Viviendo en el Espíritu, ¿no? Estamos hablando de dos cosas diferentes. En el 8 está viviendo en el Espíritu, pero acá del 12 ya cambia, porque no todas las Biblias tienen este título, porque en base a las versiones clasifican de qué se está refiriendo esa parte de versículos. Sí, tiene que ver con vivir en el Espíritu, pero estos versículos propiamente hablan de ser coherederos con Cristo. Vamos a la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la parte humana, para que vivamos conforme a la carne. O sea, no somos deudores a la parte humana, nosotros somos deudores a la parte espiritual. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Abba es una expresión aramea que significa Padre. En nuestros lenguajes ya viene como un parte de lo que es un afecto cariñoso, papito, papito lindo, papito hermoso, babbo en italiano. Pero el arameo significa padre. Ok, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vea cómo el común denominador es lo que el Espíritu está haciendo en la vida de los que son hijos de Dios. El versículo 14
decía que todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El 16 dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. A ver, pausado ahí, hermano. Si hijos, porque nosotros no éramos hijos, ha habido un intervento de Dios que se le llama espíritu de adopción. Nosotros somos hijos adoptados, porque según la Biblia, los hijos de Dios son los hebreos. Pero Dios quiso añadir a los gentiles como hijo a través de un espíritu de adopción. ¿Sí? Por eso la iglesia tiene el espíritu de Dios. Si la iglesia no tiene el espíritu de Dios, entonces no es hijo. Porque es la obra del Espíritu Santo que nos hace a nosotros hijos de Dios. Pero para identificarnos que somos hijos necesitamos ser guiados por el Espíritu. Ahora dice, y si hijos, también herederos. Y esto lo hemos hablado en todo lo que es el sacerdocio, que somos herederos. Y sigue diciendo, y coherederos, porque el heredero original es el Hijo, o sea, Cristo Jesús. Entonces el Padre heredó al Hijo, que es Cristo Jesús, pero juntamente con Él nosotros somos coherederos. Acá se añade Jesús, porque primero es el obrar del Espíritu Santo, pero hoy dice, tú no puedes ser hijo, ni puedes ser heredero, si no crees en Cristo Jesús. Porque todo lo que vas a obtener a través de Cristo Jesús. Somos coherederos juntamente con Cristo. Si es que padecemos, esta frase me encanta a mí, si es que padecemos juntamente con Él. La gente quiere vivir en un evangelio light, en un evangelio donde no le ocasione ningún malestar, ningún desacuerdo, que todo mundo lo aprecie, lo reciba, le abre las puertas. Cuando la vida se te complica, creen que Dios los ha abandonado y dicen, no, así es que si eres hijo y anhelas ser coheredero, debes también ser parte de los sufrimientos del evangelio de Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a orar al Padre. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias, Padre amado, por tu misericordia. Gracias por este tiempo maravilloso de habernos traído, Señor, a esta casa de oración y de habernos permitido, Señor, adorar y glorificar tu nombre a través de los cantos. Hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, a estar atentos y a abrir nuestro corazón para poder escuchar el consejo de tu palabra. Háblanos, Señor, conforme tu santa voluntad. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas y que puedas, Señor, tomar el control de cualquier perturbación, Señor, que pueda estar a nuestro alrededor. Reprendemos toda fuerza de maldad, todo espíritu del enemigo, Señor, y ponemos en tus manos este tiempo de la predicación para que tú seas glorificado y nosotros salgamos edificados de este lugar en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, mis hermanos, esta mañana. Estamos pidiéndole al Señor también por la vida de nuestra hermana Ivania, que se encuentra ahorita en El Salvador. Por si nos está viendo, le enviamos un abrazo y un caluroso saludo, y también estamos orando por esa situación que está pasando con su papá, esperando siempre que nuestra fe permanezca firme, porque la última palabra la tiene nuestro Señor. Amén. Él es nuestro Dios maravilloso. Qué bueno es Dios. Estamos esta mañana, vamos con la ayuda del Señor a ver si Él nos permite desarrollar este tema. Se llama Somos declarados hijos. Somos declarados hijos de Dios. Con esto hay una confusión a nivel humano.
no mundial, porque no todos creen, pero por aquellos que creen entre las religiones ortodoxas, católicas y cristianos evangélicos y hebreos, casi pensamos de que, bueno, creemos en Dios de una u otra manera, que crecimos creyendo en Dios y hemos alimentado un concepto de ser hijos de Dios. Todo lo que practican este tipo de religiones tienen el concepto de ser hijos de Dios. Ahora, cuando vamos al estudio de la palabra, nos damos cuenta que la palabra de Dios va poniendo a cada quien en su lugar y que no todos los seres humanos son hijos de Dios. ¿Sí? Cuando usted va a evangelizar a las calles, las personas se identifican así. No, yo también soy hijo de Dios. Ahí estamos. Y la Biblia dice que no somos todos hijos de Dios, somos creación de Dios. Lógicamente que nacemos como hijos de Dios cuando Dios decide crear al hombre del polvo de la tierra y sopla su aliento de vida. Esta creación de Dios viene con el propósito de ser hijos de Dios, pero el hombre decide tomar su libertad, decide irse por la vida humana, pecar, fallar, no caminar junto con Dios, y esto hace que esta mala vida del ser humano transgreda los principios de Dios y cree o genere una enemistad entre él y Dios. Se abre un precipicio, una cima, en la cual el hombre que no quiere obedecer a Dios no puede tener contacto con Dios. Porque Dios es santo. Y para tener contacto con Dios exige que el hombre viva en sus principios morales de santidad. Entonces, el pecado o la mala vida del hombre le hizo abrir este espacio para no tener contacto con Dios. Lógicamente que el hombre no pierde su vida, sigue siendo creación de Dios, pero no es hijo de Dios. Ahora, Dios en su misericordia, que ya tiene un plan específico para rescatar a este hombre que se ha desviado a su creación, envía a Jesús. Primero crea a Israel, Israel viene creado por Dios para que sea una nación santa, una nación de sacerdotes, pero el plan de Dios es que esta nación sea ejemplo a las otras naciones, cómo ellos se podían acercar a Dios o qué es lo que Dios quería con los seres humanos. Por eso Dios crea a Israel. Luego, aunque Israel también se desvía, pero aparece Jesús. Dios en su misericordia envía a su Hijo y aparece Jesús. De tal manera amó Dios a esta creación, porque cuando habla amó Dios al mundo, no está hablando de todo el degenere del mundo, sino que hace una clasificación. De tal manera Dios amó a su creación, a su criatura. No lo que el mundo hace, porque si decimos de tal manera amó Dios al mundo, a Dios le encanta todo lo que hay en el mundo. No, se contradijera Juan, que dice: hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque quien se constituye amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Y la Biblia no se contradice, porque cuando Juan 3:16 dice de tal manera Dios amó al mundo, está hablando de tal manera Dios amó a su creación, a su criatura, que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que todo aquel que le reciba y crea en él y viva para él tenga vida eterna. Acá hace de nuevo una división, porque no todos pueden volverse hijos de Dios. Todos podrían, pero no todos vuelven, porque hay que aceptar a Jesús. Y no solamente recibir a Jesús, hay que vivir como Jesús manda. Jesús lo que hace es traer a los hombres al principio del propósito de Dios, para que los hombres vuelvan a vivir como vivía Adán, encerrado en un jardín. En un jardín
donde no había necesidad de salir a otro lugar porque ahí había de todo. Pero habían reglas, habían leyes. Ahora, la iglesia viene sacada del mundo porque eclesía significa tomarlos del mundo y ponerlos aparte. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo tiene sus reglas, la iglesia tiene las suyas. Hay un sistema de vida mundano que también nos acecha, pero nosotros no podemos correr como corre toda la gente mundana. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. ¿Quiénes conocen el Vaticano? ¿Han ido? ¿Ustedes saben dónde está situado el Vaticano? Bueno, la Italia tiene, si no me equivoco, 3 naciones dentro que no son de ella. El Vaticano, San Marino y hay otra isla por ahí, no me recuerdo cómo se llama, pero no son italianos. San Marino es una nación dentro de la Italia. El Vaticano es otra nación dentro de la Italia. Entonces, ¿cómo vemos nosotros? Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pastor, a mí me gusta el mundo. Usted no es del mundo, hermano. Pastor, yo soy italiano. Usted no es italiano, usted es indio. ¿Cómo se llama el de allá de Sudamérica? El Inca. Azteca, los mexicanos. Nosotros no sé qué somos, pipiles, mayas. Nosotros tenemos más indios somos más indios que los indios. Pero estoy en Italia, bueno, los niños que nacen acá, y si tú quieres, italiano, y sí, de nacimiento. Pero no es. No es. Porque cuando se enoja se le sale el indio. Entonces, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Y por qué no somos del mundo? Porque vivimos apegados a otras reglas, reglas santas de Dios. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. El problema es que los que seguimos al Señor no queremos apegarnos a las reglas del Señor. Queremos tener nuestras propias reglas. Hay un dicho que dice que cada cabeza es un mundo y cada loco con su tema. Y venimos al Evangelio y venimos con esa mentalidad. Yo adoro al Señor como yo quiero, yo busco al Señor como yo quiero, yo hablo con Dios como yo quiero, y cada cabeza es un mundo y cada loco con su tema. Gloria a Dios, aleluya, y cada quien haga la suya. Y no es así el sistema de la Biblia o el sistema de la iglesia. Por eso es que es el Espíritu de Dios que nos declara a nosotros hijos de Dios. Lo que Pablo está hablando en esta introducción es el pleito que hay con la naturaleza humana y la naturaleza espiritual. La naturaleza humana es la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual es la nueva naturaleza que Cristo nos ha dado, con la cual nosotros los cristianos tenemos pleito. Internamente hay un pleito. No es que usted está peleado, no. Internamente la carne, cuando la Biblia se refiere a la carne, se refiere a las pasiones del alma, de carnales, los deseos carnales. Hay muchos deseos carnales que nosotros nos acechan, ¿sí? Quisiéramos vivir como vive la gente que es mundana. Normalmente la gente mundana a esta hora está todavía roncando, porque anoche estuvieron de vigilia. Pero no en la iglesia, en la discoteca. Sí. Y ellos anoche anduvieron para arriba y para abajo, y hoy de repente en la noche van de nuevo y por ahí andan drogándose y alcoholizados y andan con una novia, una mujer, otra mujer. Para ellos no hay regla y hay gente de la iglesia que quiere vivir así. Pero
no somos del mundo. Cuando su hijo o cuando alguien le diga, pero ¿por qué tengo que vivir así? Porque no eres del mundo. ¿Sí? Como el niño que se comportó mal con la mamá, le he contado muchas veces. Y cuando la mamá, la muchacha se comportó mal, y cuando la mamá la quiso corregir, le dijo, a mí no me pega, llamo a los carabineros, porque así son las reglas de Italia. Y acá hay que pegarse a las reglas de Italia. Y la mamá dijo, ok. Se compró 2 billetes de viaje y se fue a El Salvador. Era salvadoreña la señora. Ella y su hija, y la hija contenta. Pero al nomás se bajó del avión en el aeropuerto, le dijo, acá no estás en Italia. Acá es El Salvador. Y acá me va a pagar todas las que ha hecho. Agarró el cincho, hermano. Y ahí no pudo llamar a los carabineros porque eran otras reglas, otras leyes. Entonces nosotros no podemos apegarnos a leyes o costumbres que no son nuestras, hablando de lo que es el sistema de vida del mundo que está gobernado por Satanás. Nosotros somos la iglesia de Cristo, comprados con la sangre del Señor, y nos regimos a las reglas de la Biblia. Hay un libro que nos gobierna a nosotros y no es el mundo. Pero la carne, el deseo carnal quiere esto, quiere diversión, quiere hacer lo que los demás hacen. Pero la Biblia dice, no, los hijos de Dios no hacen eso. Los hijos de Dios oran, ayunan, se congregan, leen la Biblia, se aman, ayudan a los demás. Esas son las reglas. Evita contiendas, provocaciones, se aísla para evitar todo eso. ¿Por qué? Porque esas son las reglas de Dios. Ama al enemigo. No digamos al hermano, que lo denigramos y murmuramos y criticamos. Dice, esos no son los hijos de Dios. Esos son los hijos del mundo. Estar predicando en la iglesia de los que murmuran, de los que critican, eso no deberían ser temas de, bueno, no son temas de predicación. Hay 5 temas de predicación y esos no son, no entran. Pero ¿por qué se tiene que estar predicando eso? Porque en la iglesia se ha mezclado una vida mundana y no tomamos el comportamiento de la vida cristiana. Pero nosotros no somos. Entonces Pablo está diciendo que está este pleito, pero que si la gente quiere vivir con ese espíritu carnal, entonces puede vivir, pero va a cosechar muerte. Y si quieres vivir por el espíritu, vas a cosechar vida. Vivir por el espíritu, dice Pablo, es tomar la parte carnal que me está llevando a hacer lo que yo quiero, dice, y matarlo, crucificarlo, sujetarlo a fin de vivir para Cristo. Y entonces dice, vas a cosechar vida. Y nosotros queremos estar bien vivos, ¿no es así, hermano? No, ustedes no. O están dormidos o están muertos, no sé qué pasa. ¿Cuántos vivos hay acá? A ver. Ah, bueno, así sí me gusta. Es que el que está vivo hace rumor, hermano. El que está muerto ya no, pues ni respira. Entonces el versículo 14 describe, bueno, Pablo comienza hablando de lo que es el arameo ese, el Abba Padre, que del arameo significa padre. Nosotros teníamos un padre anteriormente, antes de venir a Cristo, que este no era padre, ni a padrastro llegaba. O sea, el diablo, pues. Esto a veces cuesta aclararlo en la iglesia porque a veces hay personas nuevas y se ofenden. Pero ¿qué vamos a hacer? La Biblia dice que todo aquel que no ha recibido a Cristo, pues tiene otro padre. Jesús le dijo a sus contemporáneos cuando lo querían matar, y le dijo, ¿pero por qué me quieren matar? Porque tú predicas que nosotros no somos hijos de Abraham y nosotros somos hijos de Abraham. Él es nuestro padre. Y Jesús le dice, pero si Abraham fuera padre de ustedes. Dice, ¿por qué me quieren matar entonces? Porque cuando se manifiesta la obra de la carne, entonces se revela quién es nuestro papá. Si una persona que está en la iglesia, pero cuando le provocan se va a golpes, Dios no es tu padre, hermano. Tu padre es el diablo, así claramente.
Ni don Sata, ni don Diablito, el vivo diablo. Porque él, dijo Jesús, es el homicida del principio. Y él es el que quiere matar, él es el que quiere golpear, él es el que quiere ofender. Él vino a eso, a matar, a robar y a destruir. Pero el Padre Dios, no, el Padre Dios dejó 2 mandamientos: ámalo a él y ama a tu prójimo. De cada vez que nos salimos del guacal, ¿usted ya sabe de qué le estoy hablando? O nos salimos de las reglas de Dios para reaccionar como una persona normal. Dice, póngase a pensar, ¿quién es mi papá? Si fuera buen salvadoreño, dijera, ¿quién es mi tata? Pero ¿quién es mi papá? Por eso es que cuando a veces se nos va la montura de un lado, dicen los salvadoreños, los argentinos dicen, se nos escapa la tortuga, el Espíritu Santo adentro nos redarguye, ¿no es verdad? Después de que usted hizo todo el berrinche, dice, y especialmente cuando la otra persona humildemente le tira una mirada así humilde, como comprendiéndolo, que está endemoniado. Porque el bien cristiano, y lo ve con dulzura, como dice, pobrecito, está atado, está endemoniado, está esclavo. Porque aquel padre que teníamos antes nos esclavizaba, nos obligaba a la fuerza. El borracho no quiere ser borracho, pero no puede sacarse esa escoria de adicción, porque el diablo se lo metió primero gratis, hasta que le hizo crear un hábito en su vida. Y hoy no puede dejar esos vicios. La gente sin Dios no puede dejar esas cosas que hace. Dice, si yo me convierto, tendría que dejar la otra mujer que tengo. Pues claro, debe tener solo una. Dice, que si me convierto, tengo que dejar la parranda. Si me convierto, tengo que dejar el alcohol. Sí, tiene que dejar todo eso. Dice, no, quisiera dejarlo, dice, pero no puedo. Ahora, el nuevo Padre, que es nuestro Abba Padre, nuestro Adonai, nuestro Dios, Él nos quitó todas esas cosas con las cuales Satanás, esos códigos con los cuales Satanás nos tenía esclavizado, porque Él nos hizo libres. Sí, el Señor nos hizo libres a nosotros. Esa es la primera bendición cuando recibimos a Cristo. La segunda, nos perdona los pecados y nos hace libres, o sea, nos suelta todas las cadenas. Y da la vuelta y se va. Él nunca dice, te rescaté, te perdoné, he roto tus cadenas, estás obligado a pagarme y a seguirme. No, él te libera, te perdona, te sana y se va. Y son los hombres que, como en este cambio recibieron amor, comienzan a sentir ese aprecio por aquel que hizo a alguien por ellos. Y le siguen por amor. Entonces la iglesia es una congregación de gente que busca a Dios por amor. Acá nadie está a la fuerza, y Dios nunca trajo a nadie a la fuerza. Lo dijimos el domingo pasado. Quieren irse, si esto les ofende, le dijo a los discípulos, pueden irse ustedes también. Entonces Pedro dijo, como el vocero de todos, ¿a quién iremos? Si hemos entendido y comprendido que solamente tú tienes palabra de vida eterna. Yo no me voy. Dijo Pedro, yo no me voy. Y los otros estaban con la maleta hecha. ¿Y ustedes? Tampoco nosotros. Pues no tenemos dónde ir. Entonces el Padre que nosotros tenemos hoy, hermanos, le seguimos por amor. Pero dejó algo en nosotros. El versículo 14 describe el estilo de vida de aquellos que son hijos de Dios. Pero antes de esto le quería decir cómo nosotros llegamos a crear, a tener esa alianza que ya le hemos hablado el año pasado, la alianza filial. Porque la mayoría de nosotros, algunos fueron negados, abandonados,
maltratados, y los que crecieron con padre todavía los siguieron maltratando y diciendo cosas que de repente crecieron con traumas y era difícil hablar con papá o decirle papá. A veces se iba más a la mamá que al papá, y todo esto generó una fricción en los seres humanos, que mantener una relación de padres nos es más difícil como mantener una relación materna. Pues cuando el padre es grosero en casa, los hijos se relacionan más con la mamá que con el papá. Y crecen y vienen con esas heridas y tienen dificultad para poder crear una relación de padre. Y lo primero que exige la Biblia cuando venimos al Señor es que lo que Dios hace es producir en nosotros ese vínculo filial paterno. Tanto así que hasta para dirigirnos a Él comienza aceptando su paternidad. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, los que siguen con el problema de eso, de la alianza paterna, no van al Padre, van a la Madre. Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores en la hora de nuestra muerte. Amén. Lastimosamente la Biblia no ha dejado ningún espacio a la madre. Y esto no es con la intención de hablar mal de la religión tradicional. Acá la alianza se produce filial, paterna, de hijo a padre. Porque teníamos dificultad de decir papá. Papá. Y a veces oramos, sí, Dios, sí, Señor, sí, acá. Pero es el Espíritu. Cuando el Espíritu de Él te ministra, es que te lleva a confesar eso. Abba. ¿Qué estás diciendo? Padre mío. Porque tienes un padre. Ya no eres sin padre. Ya no eres abandonado. Ya no eres negado. Hoy tienes un padre. Y es Cristo Jesús nuestro Padre. La iglesia, mis hermanos, es un padre. Él es el padre de huérfanos y de las viudas. Entonces nosotros no estamos solos. Hoy tenemos una alianza paterna. Yo puedo ir a mi padre. Yo crecí con mi papá y yo corrí a mi padre a consultarle, a preguntarle, a que me protegiera. Y esa alianza linda. Hoy corro a Dios. Yo puedo llevar una vida tranquila porque tengo papá. Yo debería ya andar asustado por las calles, perdiendo la memoria de tantas cosas que hay que hacer, pero yo tengo papá. Y los hijos, si quieren resolver sus problemas aún hogareños, vayan a sus padres y van a encontrar un buen consejo, ayuda, protección, y les va a aliviar la carga. Entonces los hijos de Dios tenemos papá. Usted no puede andar por la vida sufriendo enfermedades, sufriendo dolores, sufriendo dificultades y teniendo un padre poderoso. Un padre que ha dado promesa, un padre que envió a su propio hijo a morir de la cruz del Calvario para que en él nosotros fuéramos herederos de todas las promesas eternas. Qué tremendo esto, hermano. Pero el 14 describe el estilo de vida de aquellos que son hijos de Dios. Porque ¿qué dice el 14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y acá está la dificultad. De todas las promesas, si la Biblia dice que yo soy hijo de Dios, soy coheredero de Dios y yo puedo venir a mi Padre en cualquier necesidad, hay un requisito: ser guiados por el Espíritu. El problema que tenemos hoy los humanos es que nosotros no queremos ser guiados por nadie. No hablemos del Espíritu. Nosotros no queremos estar bajo el gobierno de nadie, bajo la protección de nadie. Queremos siempre escapar donde hay alguien que nos controla, donde hay alguien que nos corrige, alguien que nos vigila. Nosotros queremos escapar siempre. En cambio, esta iglesia, estos llamados, estos separados aparte, Jesús se fue, pero dijo: yo no los voy a dejar solos. Rogaré al Padre para que envíe un consolador
y Él esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso se deduce del Paracleto, alguien llamado a estar al lado de don fulano. Entonces yo estoy acá y el Espíritu Santo está conmigo. Usted está acá y el Espíritu Santo está con usted. Sale de la iglesia y el Espíritu Santo va con usted. Está en casa y el Espíritu Santo está con usted. Pero si usted lo quiere, pues. Pero si no lo quiere, lo puede rechazar, lo puede dejar. Pero cuando nosotros decidimos romper ese vínculo con el Espíritu de Dios, nosotros también rompemos la alianza filial. Ya no venga Dios diciendo que Él es su Padre, porque es el Espíritu. Por el Espíritu de Dios, dice, que nos guía, nosotros somos declarados hijos de Dios. Hijos de Dios. El Espíritu de Dios que nos guía es el que da la certificación de que somos hijos de Dios para poder acceder al Padre. El Espíritu Santo nos concede la seguridad de que somos hijos de Dios. Esta es la otra cosa, la seguridad. La seguridad. Este es lo que no tenían los antiguos, el peso de la conciencia. En cambio en nosotros dice que la purificación que Dios ha hecho en nosotros ha trabajado internamente y ha purificado nuestra conciencia. Nosotros somos más conscientes que los de antes para entender que estamos siguiendo bien o que estamos siguiendo mal. ¿Por qué? Porque ya no pensamos solamente como seres humanos. Hay un Espíritu Santo que está dentro de nosotros y que está siempre redarguyéndonos. Nos ayuda a clamar, nos ayuda a pensar, nos ayuda a decidir, nos ayuda en todo el movimiento de nuestra vida. Entonces, solos no estamos. Está siempre Él con nosotros. Y eso nos da la certeza de que yo soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Cada vez que usted emprende algo que hacer y ve que Dios bendice, usted dice, wow, este es señal de que Dios está conmigo. Una señal. Y yo como pastor he tenido la certeza siempre de que Dios ha estado con nosotros. Y le pongo el ejemplo reciente de ayer. Ayer se organizó una actividad. Una cantidad de gente así, hermanos, que vino. Hasta los errantes, decía hoy en la mañana, aparecieron. Y vienen y están con nosotros ahí. Entonces cuando tú ves que lo que proyectas en Dios funciona, no es que funcione porque funciona todo. Dios aprueba. Dios aprueba. Dios aprueba. Iniciamos el Instituto Bíblico este año de nuevo, ya pensando ya qué vamos a hacer. ¡Paz! Un montón de gente inscribiéndose y estudiando. Y uno dice, Dios está ahí. O sea, en todo lo que tú emprendes y ves la mano de Dios, Dios está ahí. Ves que tus hijos van mal y los aconsejas y oras por ellos y ellos cambian. Dios está contigo, hermano. Te levantan calumnias o falsos testimonios y tú le pides al Señor y se disuelven. Dios está contigo. Entonces, esa es la certeza, la convicción de que somos guiados por el Espíritu de Dios, de que el Espíritu de Dios está con nosotros y por ley, Él acude solamente a sus hijos. Entonces somos hijos de Dios. El Espíritu testifica y nos da la seguridad que nosotros somos hijos de Dios. Pero Dios nos dio una nueva naturaleza, que es la naturaleza espiritual. Cambió la antigua y nos dio la nueva. Pero hay un problema, pues, hermano, porque acá habla de herederos y coherederos y de una vida de bendecida, de un Dios que acude a sus hijos y que atiende a sus hijos y que a veces como que no nos atiende y no hay pecado, pastor, y estoy bien, pero parece que me siento solo. Y vamos a ver qué es lo que pasa, pues, porque el problema no es Dios, el problema puedo ser yo.
La historia de los domadores de animales en los circos, hay una anécdota con respecto a lo que es el elefante. Si como el elefante es un animal muy grueso, con mucha fuerza, para poderlo domar, amaestrar, ellos comienzan amarrándole una cadena fuerte en una de las patas traseras del elefante, para que cuando él quiere escaparse, en las montañas donde hay elefantes, hermanos, sálvese quien puede. Esos animales cuando corren desbandados botan hasta árboles, destruyen todo. Entonces cuando ellos pegan carrera, para que no se vaya, los que doman estos animales les ponen una cadena en su pie. Y cuando él corre, ¡ay!, cae ahí nomás. A fin que este animal se acostumbra a saber que él está atado, no puede escapar, no puede correr, intenta varias veces, pero no puede. Cuando ya él se va acostumbrando, el domador sabe que el animal se va maestrando, ya le quita la cadena y le pone una cuerda delgadita. Pero ya el elefante ya no corre, solo le hace así. Porque ese era el intento de escapar siempre. Al final dice, estoy amarrado. Pero nunca se ha visto que ya no tiene la cadena. Tiene una cuerda delgadita, que si él mueve ese patazo que tiene, se lleva esa cuerda y se va. Pero como él tiene ya acá en la mente, a él le grabaron de que él está esclavo, está atado, está amarrado, ya intentó varias veces. Ahora, ¿cuál es el problema con los seres humanos y especialmente con los cristianos? Llevar huellas de esclavitud en nuestra vida. Las huellas de esclavitud, cuando la Biblia dice de que el hecho de haber recibido a Cristo y de que Él haya puesto su espíritu en nosotros, cambió mi naturaleza esclava. Todo lo que Satanás, todos los códigos de esclavitud que Satanás había metido en mi vida, de nicotina, de alcoholismo, prostitución, delincuencia, todo lo que pudo haber en su vida, ya fue descodificado. Usted ya no es más esclavo de eso. Pero el problema es la mente y la conciencia, que todavía necesitan el proceso de identificación, de saber quién es hoy usted. Y esas huellas de esclavitud hacen que muchos cristianos sigan viviendo en la lipidia, en la miseria, y hablo espiritualmente, en las turbulencias, en los altos y bajos, subo, bajo, como la espuma, como las ondas del mar. Y por ahí voy, a veces estoy bien, a veces estoy mal, a veces estoy feliz, a veces estoy triste, a veces quiero servir, a veces no quiero servir, a veces me siento bien, a veces me voy, me cambio de iglesia, corro para todos lados porque es inestable. Porque toda su vida estuvo codificado con cosas que Satanás metió. El fin de Satanás es llevar al extremo grado de desesperación al ser humano. Ese es el fin de Satanás. Te mete cosas con el fin de que la persona se desespere. Nada es bueno para el hombre que vive sin Dios. Por eso cambia, por eso renueva, por eso se cansa, por eso va, porque nada es bueno, no tiene paz interna. Solo turbulencia, mar agitado. En Cristo tenemos paz. Lo primero que Dios nos da es la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, sino como mi Padre la da. La paz que el Padre da, mi hermano, puedes estar en la turbulencia, pero no te alteras, tiene paz, tranquilidad, confiado en Dios. ¿Por qué? Porque tienes un Padre que va a resolver tus problemas. Pero hay que entender que necesitamos poner en práctica dos herramientas importantes que la Biblia misma nos enseña para dejar de vivir o esclavos o con estos síntomas o huellas de esclavitud. Y una de ellas es cambiar la manera de pensar y también cambiar la manera de vivir. Cambiar la manera de pensar. Por ejemplo, en la unidad matrimonial, que existen 4 uniones: la unión civil, la unión eclesiástica
la unión carnal, la consumación del matrimonio. Pero lo que va a ser de dos personas, una es la unión de las mentes. Tres son fáciles. Se dan rápido, porque usted va al comune y se casa civilmente, va con el pastor y lo hace eclesiásticamente, después se va a la luna de miel y ya 3 consumió. Pero el matrimonio recién está comenzando. Y para que llegue a celebrar las de plata y las de oro, solo Dios con usted, hermano. Y dije, hermano, pues para las hermanas es más fácil. Porque la cuarta unión es la unión de las mentes, que hace de 2 1. Y ahí tiene que identificarse la posición de cada uno y el acuerdo que tienen que llevar los dos para ir caminando juntos. Porque ¿cómo caminarán juntos si no están de acuerdo? Pero si la mujer toma la rienda y dice, acá la cabeza soy yo, usted no va a llegar a ningún lado. Porque es un matrimonio sin cabeza. Pero el problema ¿cuál es? La unión de las mentes, pues, hermano. Y es normal, tú creciste en una familia diferente, con ideas diferentes, con costumbres diferentes, la piensa diferente, fuiste educado diferente y se te pegó un tipo salvaje, Tarzán. Pobre esposa mía. Mi esposa de pueblo, yo de allá, hermano. Y todo mundo quiere tener la razón. Entonces viene el Espíritu Santo y calibra. Va calibrando. Tengan cuidado, no se van a casar con un indio, chicas. Si le ven cara de indio, váyase alejando mejor. Porque son testaduras. Ya los que están casados me entienden. Es dura. ¿Cuántos años de matrimonio, hermano? Usted, perdón, Félix. ¡Ay, Señor! 52 años. De seguro usted ha sido un buen hombre. Se ríe la hermana. Ni le pregunto, la hermana Tomasa, no. Vaya a sacar los trapos al sol. 52 años me dijo, ¿verdad? Ya pasaron hasta la de oro. Y van para adelante, hermano, por los 75. Pero si hablan con ellos dos, alguien ha tenido que escuchar, alguien ha tenido que aceptar, alguien ha tenido que entender su posición y caminar detrás del otro. O sea, son los acuerdos para poder lograrlo. Ahora, pero esto no es solamente en el matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque el matrimonio fue tomado de la iglesia y Cristo. Si no existiera la iglesia y Cristo, no tuviera valor el matrimonio. Porque el matrimonio es constituido por Dios ya bajo un propósito de la existencia de Cristo y de la iglesia. Así lo describe Pablo. Esta relación que tiene de perfección, donde Jesús dijo, los hombres tienen que ser como Jesús, dar su vida por amor a la iglesia. Cristo dio su vida para santificarla, para cuidarla, para guardarla, para presentarla santa a Dios. Y eso mismo tenemos que hacer los hombres. Las hermanas se sienten no tratadas bien. Si se habla de eso, es difícil. Ahora, si fue tomado de la Biblia, es porque hay una relación de iglesia y Cristo. Y viene la unión de las mentes. Es fácil decir, yo acepto al Señor como un noviazgo, ¿no? Después me comprometo con Dios como el matrimonio. Pero seguir a Cristo y aceptar todo lo que Él dice. Cuando yo viví 30, 40 años viviendo mi vida como yo quería, y hoy me vengo al Evangelio y me tienen que enseñar a vivir. O sea, ¿quién me va a enseñar a caminar a mí? Ese es el problema de los seres humanos. Yo estoy fuera de casa desde que tenía 15 años.
me ando haciendo la vida en la calle. O sea, ¿quién me va a venir a decir cómo voy a caminar yo? Ahora, el Señor me salva, me adquiere a una iglesia y hay hermanos, líderes y pastores que me tienen que enseñar a cómo vivir porque soy una nueva criatura. No sé nada de iglesia. Esto no lo entienden los cristianos, que cuando usted viene a una iglesia usted no sabe nada de iglesia. Ahora, después que crece quiere cambiar hasta el pastor, pero si es el que le ha enseñado y después le quiere serruchar el puesto, como mano de injusticia esa. No funciona así. Pero por eso Dios constituyó, dice Efesios 11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin de preparar a los santos para la obra del ministerio. Agarrar a esa gente nueva, instruirla, enseñarle, no mis ideas, no lo mío, las ideas de Dios. El propósito de Dios es implantar un nuevo sistema de vida con nuevas reglas y mandamientos santos para agradar a Dios en una mente dañada, confundida. Y que no es fácil cambiar. Todos los aparatos electrónicos modernos funcionan con tarjetas de vida. ¿Sí? Hace algunos años, cuando recién estaban saliendo, nos compramos acá en la iglesia una lavadora secadora. Aquel tiempo eran caras. No duró nada, hermano, porque las hermanas, como estaba en la cocina, las hermanas de la cocina lo ocupaban para picar. Y se les ha ido agüita por ahí y la tarjetita se dañó. Creo que ni la usamos, ninguna vez se lavó allí. Vino el técnico, dice, a ver si me la reparas. ¿Y qué, papá, la revisó? No, dijo, se quemó la tarjeta madre. O sea, se le quemó la madre. Y no le podemos hacer un nudito por ahí. Dije, no. Costaba como 800 euros. Dice, tienes que comprarte la tarjeta madre. Pero me dijo, es mejor que la botes, te compro otra nueva. Así nos dicen hoy con las Mac, con las lavatrices, con los equipos electrónicos, con los vehículos. Así te dicen los mecánicos. Dice, bótale y sácate otro nuevo. Porque lo electrónico, el cerebro, a Dios le hubiera salido mejor. Pero ya lo intentó con Noé. Pero dejó a Noé. Pues. Si basta que le quede uno, hermano, y se daña todo. Porque allá en Génesis 6, Dios quiso raer el ser humano de la tierra, porque dice que su pensamiento desde la juventud era solo el pecado, hacer el mal. Entonces Dios lo voy a... Y vino el diluvio, salió solo Noé a hacer las suyas también. Entonces a Dios le salía más barato consumirnos a todos y hacer un nuevo hombre. Pues ¿qué le costaba agarrar otro poco de polvo y hacer algo mejor? De seguro le iba a salir mejor que el primero. Lo podía hacer Dios. O al fin los destruye a todos. ¿Para qué quiero gente si tengo ángeles y arcángeles que me adoran? ¿Para qué los quiero a ustedes? Pero Dios no pensó así. Yo quizás hubiera pensado así, pero Dios no. Dios no. Entonces Dios no. Dios ha querido repararnos. Y esta reparación, lógicamente que le ha salido cara la muerte de su hijo. Y no solamente le salió cara, la está pagando cara. ¿Por qué? Porque los que ya somos sus hijos, no le respondemos como hijos. La gente que más golpea el sacrificio de Cristo somos nosotros. No es el mundo, no es el homosexual, no es el delincuente que anda allá afuera. Los que más nosotros pisoteamos el sacrificio de Cristo somos nosotros. Porque nosotros conocemos la verdad, ellos no. Por eso es que la Biblia dice, mejor te hubiera sido no haberme conocido. Si nosotros no luchamos por salvarnos, la vamos a pagar carísima.
La vamos a pagar carísima. ¿Por qué? Porque conocíamos la verdad, porque sabíamos el compromiso y el camino y no quisimos aceptar. ¿O qué le dice Jesús a Jerusalén? Dice, mejor Corazín, o hay de ti Corazín, ¿cómo era? Betsaida y Corazín. Para poder comparar mejor aquellas ciudades. Van a tener más misericordia que tú. Entonces la iglesia tiene lo que dice el segundo libro de Crónicas. Dice, el pueblo que me dice que yo soy, si se humillaren mi pueblo en el cual mi nombre es invocado. O sea, todos los reclamos de la Biblia son contra el pueblo, son contra la iglesia. No es contra el mundo, la Biblia es contra nosotros. El mundo no tiene nada que ver con la Biblia. Cada vez que se abre la Biblia y hay una exhortación, es para mí, es para usted. Dios espera algo diferente de nosotros. El mundo no tiene nada que ver, no tiene parte ni suerte con la Biblia. Pero somos nosotros. Pero cambiar esa mentalidad le está costando al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no somos personas tan sencillas de cambiar. No es que Dios no tenga poder. Dios podría a nosotros consumirnos el cerebro y ponernos un cerebro santo. Pero fuéramos una especie de robot, ¿no? La gente estuviera murmurando, pero ¿por qué ese Dios que ustedes siguen les cambia el cerebro y les pone otro? Dice, les quita la identidad y no los deja. Ya la gente murmura así, pero Dios no. Dios quiere que la gente mantenga su identidad y que Él mismo voluntariamente entienda, comprenda y le pueda seguir por amor, con ayuda de Él mismo, que es el Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, si hay un Dios que está haciendo algo, está haciendo mucho por los seres humanos, es el Dios nuestro. De ahí todas las religiones que tienen un Dios, ese Dios no está haciendo nada por ellos, pero el nuestro está haciendo todo por nosotros, a fin de que nosotros seamos altamente preparados y equipados para poderle servir. Y hay hombres y mujeres en la tierra que se han entregado con todo a Dios. Hermanos, son eminentes instrumentos en las manos de Dios. Pero hay otros que al Señor le está costando. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos problemas de cambiar nuestra manera de pensar y esto pues lógicamente que no va a cambiar nuestra manera de vivir. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice Romanos? Que no nos acostumbremos. Entonces la Biblia contiene las promesas, mis hermanos, las revelaciones, para cuando nosotros la leemos. El fin de Dios es implantar la Biblia en nosotros. Debe implantar sus mandamientos en nosotros. Lo viene diciendo desde años en el antiguo tiempo. Yo me voy a crear un nuevo pueblo, un pueblo espiritual. Y voy a implantar, decía Dios, mi palabra en sus corazones, en su mente y en sus espíritus. ¿Por qué? Porque no había funcionado en Israel de que solamente oyera. La iglesia del Señor es un pueblo donde Dios ha querido implantar su palabra acá adentro y en nuestro espíritu, para que la gente no anduviera con los flequitos que usaban los fariseos. Los fariseos andaban con su bolsito acá y sus flequitos enrollados, o sea, eran sus porciones bíblicas enrolladas, y cuando te encontraban haciendo el pecado, sacaban y leían y se te toca panteón y calavera. Y el otro tipo decía, ¿y qué es panteón y calavera? Porque no sabía, porque solo los líderes sabían e implantaban la ley. Pero la iglesia no es el pastor a decirte te toca panteón y calavera. Panteón es el cementerio, hermano. Y calavera es muerte, ¿ya? Te toca muerte y cementerio, ¿no? Pero hoy no es el pastor a decirte. ¿Por qué? Porque todos nosotros debemos tener la palabra de Dios implantada en el corazón.
Tanto así que estamos llegando a los tiempos modernos donde ya no se carga más la Biblia. Todo el papel ya no lo están vendiendo. Y usted que se compró una Biblia la tiene nueva en casa porque ya no quiere consultar la Biblia, puro celular, puro tablet. Va a venir un tiempo que ni tablet ni nada nos va a usar. ¿Y dónde va a estar la palabra? Por eso es que Dios pensó y dijo, el corazón del hombre, en el corazón. Por eso es que David profetiza y dice, tus dichos, sus estatutos, los he escrito en la tabla de mi corazón para no pecar contra ti. Porque si usted, cuando le salga el diablo en el camino y le da una propuesta, usted va a salir, espérame, ¿en qué versión venís? Acá los tengo. Yo sé quién soy y sé qué es lo que no debo hacer. Por eso es que antes había un credo con esta Biblia, nosotros la levantábamos y decía, esta es mi Biblia. Y yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo y yo puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Si yo aplico estas palabras a mi vida, voy a pasar de la mediocridad a la prosperidad. Porque esta es mi Biblia. Pero debe estar en el corazón. No se la puedo recitar. No es un libro con poder. Porque si el libro tuviera poder, no lo cargara el diablo, no lo tuvieran los brujos. El libro no tiene poder. Poder tiene la palabra establecida en el corazón del que ama a Dios. Esa es la palabra que tiene poder. Entonces viene Romanos y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Cuando venimos a Cristo, Él perdona nuestros pecados, Él cambia nuestra naturaleza, pero el alma de lo que nosotros somos tiene que vivir procesos. O sea, el alma que contiene sentimientos, emociones, intelecto, voluntad. Ahí, lo que el ser humano es está en el alma, ¿sí? Y eso no, cuando usted se convierte, eso no cambia. Eso no cambia. Entonces tiene que entrar en un proceso de transformación, dice la Biblia. Y acá comienza con la transformación de la mente. No os conforméis a la vida del mundo, porque este siglo es el mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Entra en el proceso de transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación del entendimiento es eliminar lo que yo tenía en mi mente e implantar estos mandamientos de Dios acá. Esto se lee con los ojos, se lleva a la mente y se baja al corazón y se cree. Pero debo implantarlo acá. ¿Cómo me va a entrar toda esta Biblia si yo tengo 10 Biblias en mi cabeza? Hay que eliminar una, pues, hermano. Elimina 40 años de tu vida. 15, para el joven es más fresco porque tiene menos. Pero el adulto que se convirtió con todos los vicios habidos y por haber, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Si hay hermanos que tenían competencia por ser ellos diablos. Si hay gente que ha sido más diablo que el diablo, hermano. Esta cabe. Lo que activa tu cerebro está ahí y eso manda los comandos al cuerpo y el cuerpo reacciona por lo que está acá. Entonces la misión de Dios es desvestíos del antiguo hombre, desvístanse, sáquense todos los vicios, las costumbres, todo que mi tatarabuelo me dijo, que mi abuelo me dijo, que el brujo me dijo, que mi tío, sáquese todo eso y cuando tenga la mente vacía, métalo de Dios, la Biblia. Vamos a estudiar la Biblia, a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque vas a implantar la palabra de Dios en tu mente y vas a comenzar a ver las cosas diferentes y a pensar diferente. Fin que la gente no se mete esta Biblia en su corazón, ningún consejo puede ser efectivo en tu vida. Amén. Sí, Señor. Ningún consejo y ningún cambio va a venir. Hay creyentes que van a hablar con el pastor y en vez de salir con una respuesta enojados salen.
porque no se aceptó lo que ellos, porque hay hermanos que ya van a pedir consejo, pero ellos ya llevan la solución. Hasta 3 por falta de uno. Y los pastores le dicen, no hermano, esto se debe hacer así, pero yo pensaba, pastor, que no hermano, eso no, y esto otro tampoco, o sea, bochado todo, se van molestos, porque quieren hacer como ellos pensaban. Si tú tienes la respuesta a tu problema, ¿para qué quieres un consejero? Si tú tienes la solución a tus necesidades, ¿para qué quieres a Dios? Pero eso se entiende solamente cuando comienzas a liberar espacio en tu mente, renuevas tu entendimiento para que comprobéis. Y esto es lo lindo que me gusta de esta porción de los Romanos, porque cuando tú metes Biblia en tu mente y en tu espíritu, comienzas a ver diferente. Ya no ves como el carnal, porque hay quien vino por el Señor, pero se fue con la señora. Hay quien entra en la iglesia viendo, a ver, a cazar han venido. Dice que el que por carne entra, ahí va con su machelería. Pobre y pobres de las que caen en este juego. Habiéndose cuidado y vivido para Dios, caer en manos de un carnal. Pero cuando tú metes la palabra de Dios, cambia tu perspectiva y comienzas a percibir, porque la Biblia dice que hay un límite, hay un techo donde el hombre natural, el hombre carnal no puede percibir las cosas del Espíritu, porque solamente pueden ser entendidas por el Espíritu y por la gente espiritual. Entonces la gente carnal que viene a las iglesias no entiende la palabra, no entiende la exhortación, no entiende los cambios, murmura, se va, se enoja porque no entiende. Su mente no logra comprender eso. Hasta que comienzas a llenarte de lo de Dios, tú comienzas a tener una manera de ver diferente. Y comienzas a visualizar el reino de Dios de una manera diferente. Y comienzas a entender, porque la idea de renovarte de Dios es que compruebes tú mismo, porque Dios te puede decir que es bueno. Y todo el mundo sabe que Dios es bueno. Pero Dios quiere que yo lo pruebe si es verdad. Dice de aquella mujer que quería atravesarse el río crecido y entonces dijo, yo tengo que pasar al otro lado y voy a orar, y se puso a orar. Señor, yo sé que tú eres poderoso, Señor, yo sé que para ti no hay nada imposible. Y Dios le habló y le dijo, mira, yo sé que yo soy poderoso, no hay necesidad que tú me lo estés diciendo. Yo sé que yo lo puedo hacer, o sea, no hay necesidad que tú lo estés repitiendo. Pero si tú lo quieres comprobar, le dijo, tírate, nada y pasa al otro lado. Según cuenta esta mujer, no le dijo 2 veces Dios. Se tiró al río, pasó nadando, hermano. La corriente no la ahogó ni se la llevó. Y dijo, hoy sí sé que Dios es poderoso. Es que no es porque yo voy a decir o declarar que Dios es poderoso. Yo no hago más poderoso a Dios porque yo lo declare. Dios es ya poderoso. Dios es grande. Lo que Dios quiere es que yo compruebe de ese poder de Él, que fluya en lo que yo intento hacer, en lo que yo le pido hacer, que yo me meta en marcha. Es como la gente que está siempre orando por alguna necesidad, pero nunca hace nada. La oración no va a hacer nada, porque la oración se compone de clamar y accionar. Si solo oras y no te lanzas, no funciona. Te la vas a pasar orando. Algunos estarán diciendo, ¿por qué tengo 2 años de estar orando por lo mismo y no pasa nada? Porque hay que accionar. Pero porque comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La buena voluntad. A mí me gusta la buena voluntad de Dios. O sea, me gusta escucharla. Un día Jesús le dice a sus discípulos, rapidito, les acabo de dar de comer a estos tipos, más de 5,000 personas me van a buscar. Tomen una barca, vamos a alta mar, pasen al otro lado. Pero yo me quedo, porque voy a ir un rato a orar. Y se fue. Los 11, los 12 toman la barca y salen. ¿Quién los había mandado? Jesús. Entonces quiere decir que van bajo la voluntad de Jesús. Pero cuando van a mitad de mar,
las aguas comenzaron a agitarse y vino la tempestad y el vendaval y la barca se hundía y ellos estaban asustados. Mas ¿cómo puede encontrarse una persona en alta mar, atribulado, a punto de morirse, si estás en el centro de la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios es siempre buena. Es tan buena que Dios me manda ahí para que yo me ahogue, porque es lo que yo pienso. Yo de esta no voy a salir. Si estás pasando cualquier dificultad que la veas imposible, quiero decirte que te puedes encontrar en el centro de la voluntad de Dios. A lo que ellos no sabían es que Jesús ya sabía de todo esto. Cuando Él considera la hora en la que el diablo va a golpear, Él deja de orar, baja de la montaña y se va para donde ellos, sin barca, caminando sobre las aguas. Y llega de madrugada y dice: ¿cómo están, hijitos? Muriendo. ¿Qué muriendo? Cuando lo vieron se sacaron otro grito peor. Pues la gente que no tiene a Cristo se desespera, se angustia y el auxilio lo llama enemigo. Y cuando ven a Jesús que va caminando sobre las aguas, ¡ay! Fantasmas, fantasmas también. Aparte de lo que nos estamos ahogando, hay fantasmas en este mar embrujado. Es que, hermano, en la vida tras de una llega otra, ¿no? Y llega el diablo y la diabla y los hijos y los nietos y te hacen un enredo, hermano, un laberinto, que tú lo único que sabes: acá yo en pecado estoy, de acá no voy a salir. Y a veces no es el diablo. Y Jesús: ¡hey! Soy yo. ¡hey! Soy yo. Soy yo, Jesús. A veces no oímos que Jesús está diciendo: ¡hey! Yo soy, te quiero ayudar, te quiero auxiliar. Solo uno: Pedro. El Pedro sí comenzó dejó de sacar agua de la barca y comenzó: ¡hey, chicos! Del ecuatoriano, no pasa nada, chicos. Es el Señor. Es el Señor. Y cuando lo identificó, se lanzó. Digo: si eres tú, porque también tenía su poca duda, si eres tú, haz que yo vaya donde tú estás. Qué lindo cuando compruebas que la voluntad de Dios no siempre es buena como yo pienso, pero es buena para Él. ¿Por qué era bueno? O sea, ¿qué necesidad había de todo eso? Resulta que Jesús estaba yendo camino a Gadara, y a Gadara tenía que enfrentarse a todo el infierno completo, porque Gadara es reconocida como la tierra de los endemoniados, ¿no? Pero no podía llevar a gente inexperta a poder palpar directamente esta batalla espiritual con quienes no habían experimentado la sobrenaturaleza de Dios. Entonces Dios tuvo que hacerles ver que Él tiene el control en la tempestad y que Él es poderoso. Entonces Él llega, calma todo y dice: wow. Así como se quedan los niños cuando los papás hacen algo: wow, papá, sé fuerte. Y uno todos los demás me habían dicho que era un débil, pero mi hijo dice que soy fuerte. Entonces ellos se quedan. Entonces lo que Dios quiere es comenzarles a implantar que Él tiene el control, que Él es poderoso, que no solamente tiene el control sobre los problemas humanos, sino que puede controlar los problemas sobrenaturales creados por el diablo y el infierno. Sí, imagínense una problemita así normal que puede suceder en la vida cotidiana. O sea, Dios tiene el poder, hermano, contra todas las huestes de maldad. Y al nomás que llega al otro lado, se presenta aquel loco que andaba durmiendo en los cementerios. ¿Se recuerda? Endemoniado, y gritaba y rompía cadenas y se presenta: ¡hey! ¿Qué quiere? Y los demonios dicen otra vez, pero está Jesús. Y lo libera. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro Dios es maravilloso, hermano. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Esa es la intención, ese es el propósito de renovar nuestra mente. Comprobar vamos a concluir, comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta,
es a través de poder implantar la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón. Dice 2 Corintios 5:17, que comienza a despejar muchas áreas de nosotros y comenzamos a darnos cuenta quiénes nosotros somos. Porque esto es, hermano, usted está en el mundo, pero no es del mundo. Y hay jóvenes que me quedan viendo así, como quien dice, ¿cómo se descifra esa cosa? Sí, porque ellos ya van a salir de acá y van a seguir normal, no cambia nada. Dice que, pero el pastor dijo que estamos en el mundo, no somos del mundo. Aparece como Chompira y Girafales y dice, oye, dice la gente que tú y yo estamos locos. Pero a veces cuesta entenderse, pero es que tenés que irla descifrando. Y entonces dice Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, de manera que si alguien está en Cristo, ¿qué es? Identidad. ¿Por qué Dios dice que yo no debo hacer las cosas del mundo? Porque yo no soy del mundo, yo soy una nueva criatura. Pero yo vengo de hacer todas esas cosas. Ah, sí, pero las cosas viejas. Yo era, a nadie le importa. Fuiste. Pero es fácil decirlo, pero es difícil ministrarte y arrancártelas de acá. Es muy difícil. Te quedan huellas, sombra. Yo le he dicho muchas veces, siempre le digo, yo a veces cuando salgo así a comer, aunque en mi misma casa, y entonces imagínense que acá está una mesa, ¿verdad? Y acá hay una silla y acá está otra silla. A mí me dicen, siéntate en esta silla. Y todos ustedes, yo darles la espalda a ustedes, no puedo. Es que a mí me enseñaron a protegerme siempre la espalda y tener el control de todo. O sea, de acá del muro nadie va a sacar una espada para... Pero yo no puedo estar en un ambiente abierto. O sea, es parte de un trabajo acá en la mente que me lo hicieron de por años. Y entonces para mí es difícil. Y si me siento, yo estoy siempre intranquilo. Siento que alguien va, aunque sea a saludarme, que venga. Y me dice, es el diablo que viene. Sí. Peligroso, le puedo soltar un golpe. ¿Por qué? Porque está esa. Entonces, imagínense todas nuestras vivencias y Dios tiene que sacarlas de ahí, y podernos implantar su estilo de vida. Porque uno puede consciente, ya cuando uno cae en conciencia, y yo me puedo sentar acá tranquilo, ustedes no me van a hacer nada, ustedes son mis amigos, mis hermanos, mis hijos espirituales, pero eso lo pienso razonando, pero por instinto puedo pensar que más de alguno de ustedes tiene una pistola escondida. Las cosas viejas pasaron, ¿no? He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cómo sacarnos eso, hermano? ¿Cómo sacarnos? Pero esa es la identidad. Uno se va identificando ya. ¿Quién eres tú? Soy hijo, soy nueva criatura. Todo lo viejo pasó. ¿Por qué? Porque yo tuve una señora hace años en la iglesia, una señora italiana, y siempre en las oraciones lloraba y estaba ahí que pedí oración. Y un día me puse a conversar con ella y le digo, ¿y por qué llora? ¿Y por qué? Es que dice que me contó toda su historia, ¿no? Yo soy de tal parte de Italia, del sur, y no sé, mi tatarabuela hacía el vino y yo vendía el vino y la gente se emborrachaba con ese vino. Y hoy dice, me trae la conciencia y yo lloro porque yo soy culpable de eso. Imagínense lo que venía arrastrando esa hermana. Yo tengo que decirle, pero usted no tiene culpa de todo eso. ¿Cuándo te convertiste? Si lo has hecho ya de cristiana. No, eso fue antes de convertir. ¿Qué tienes que ver con el pasado? Pero no es un problema fácil. Hay mucha gente acá arrastrando huellas del pasado que no te permiten avanzar, que no te permiten meter esta palabra de Dios, renovar tu mente, asimilar la palabra de Dios para poder comenzar a tener identidad de quién eres tú y poder disfrutar de todos los beneficios y promesas que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque te sientes como el elefante atado. Sientes la cadena ahí, la cadena no está más.
Si hemos sido libres en Cristo Jesús. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Él nos limpió, nos perdonó, nos ha hecho nuevas criaturas. Por eso dice, lo viejo pasó, hoy todo es hecho nuevo. ¿Por qué la gente se bloquea y trae conceptos? Ay, me duele acá. Ay, dice que mi abuelo murió de eso. Yo también. Son conceptos equivocados, huellas de ataduras. Que se la lleve el diablo al infierno. Usted tiene la sangre de Cristo, es nueva criatura. Y tiene la respuesta del mismo Dios, que somos herederos de todos sus beneficios para nosotros. Pero a veces el problema está acá. Hay ataduras culturales de la nación propio. Hay gente atada y muchas cosas, somos muy tradicionales. No le contaba la vez pasada que un pastor que venía a ministrar a la iglesia, quédate ahí en mi cuarto, y a mí me habían regalado un reloj, no voy a decir de dónde es, pero es un reloj de los andinos por allá. Buen reloj de cuero, pero tenía unas caritas de indio y todas estas acá. Y cuando entré el siguiente día al cuarto, el reloj estaba verso a la pared. Yo tenía mi hora y a mí no me hacía ningún problema, pero el pastor le había dado vuelta y le digo, ¿qué pasó? Y me dice que esas cosas, me estaban disturbando. Y me dice, le di vuelta a la pared. ¿Por qué? Porque a veces nuestras costumbres antiguas vienen ya relacionadas con cosas místicas y cosas de nuestros antepasados y de espíritus y todas esas cosas. Y a veces nosotros por tradición cultural quisiéramos tener el indio Aquino ahí. El indio Nonualco, los que son de allá en Nonualco. El indio Atlacap. Es que eran hermosos nuestros indios. Así está el indio nuestro Atlacap. Dice, no conocemos a ese personaje cuando se enfrenta con los españoles y con sus plumas para acá. Y uno dice, qué hombre más fuerte, yo quisiera ser ese indio. Pero tenían sus tradiciones diabólicas y todas estas cosas, ¿no? Que a veces las traemos a la realidad y bueno, afectan la vida espiritual. Hay costumbres y cosas culturales que no nos permiten ser y nos tienen ahí atados, que nos tiran y nos privan. Cierro acá, 2 de Pedro 1:3. No solamente descubrimos quién eres, póngase de pie por favor, sino que también, mis hermanos, nos dice la Biblia lo que nosotros tenemos. Porque el que la Biblia nos muestre quién eres, nos limpia. Cada vez que vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos limpia, porque nos va sacando esas costumbres ucranianas, ecuatorianas, peruanas, salvadoreñas. Hay gente que tiene llenas sus casas de recuerditos así de cosas, hasta de dioses, indígenas y todo eso. Y a veces no estás en un grado espiritual para sostener todas esas visitas. Dijo el hombre, alquilo mi casa. Nada más hay una cláusula en el contrato que en los ganchos de la puerta yo pueda entrar después de venderla a colgar mi sombrero. Te voy a dar barata mi casa, le dijo. La vendía barata el hombre, pero dijo, la única cláusula es que yo voy a venir siempre, cuando quiera colgar mi sombrero, lo cuelgo allí y me voy. El que iba a comprar la casa por verlo de buen negocio dijo, ¿qué hay pues? Que venga y que cuelgue su sombrero, no es un problema. Hizo negocio, compró la casa. El problema es que el tipo, bueno, comenzó la primera vez, ¿quién? Quiero colgar mi sombrero. Otra vez, ¿quién? Soy yo, quiero colgar mi sombrero. ¿Usted sabe cuántas veces en el día sonaba el timbre porque quería entrar a colgar su sombrero? Y eso era repetitivo todos los días, todos los días, todos los días. Hasta que se dio cuenta, o que nos demos cuenta nosotros, que esta reflexión a veces por sacar ganancia nos sale caro. Y cuando nosotros dejamos una pequeña puertecita abierta al enemigo, el diablo gana las batallas porque él sí es constante. Él es constante, él al horario va a estar siempre ahí. ¿Quién es? Soy yo. Tú me abriste la puerta. ¿Quién es? Soy yo.
¿Quién es? Soy yo. Ay, después se vuelve fastidioso, pero hay un contrato. Por eso no se hacen negocios con el enemigo. Por eso no se tiene alianza con el mundo. Porque el mundo te va a hacer pagar la factura. Y después no puedes tener acceso a Dios, porque no hay acceso a Dios si no podemos tener dos señores. Un solo Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No solamente nos revela quién somos nosotros, sino qué tenemos nosotros en Cristo Jesús. Si mi vida pasada me codificó para que yo estuviera atado a tantas cosas, mi vida nueva en Cristo Jesús me abre puertas de bendición. Y yo tengo acceso a todas esas, no solamente a cosas espirituales, cosas de la vida. Por eso dice, busca primero mi reino y mi justicia, y todas las demás cosas de la vida te van a ser añadidas. Si el mensaje del púlpito no es el materialismo, porque el materialismo son añadiduras que se le van agregando a la persona en base a la necesidad, porque son tuyas, primero porque has puesto tu mirada en el reino de Dios. Porque todas nos han sido dadas. Entonces no solamente sé quién soy, sino lo que yo tengo en Cristo. Todas las cosas de la vida me pertenecen. Hay cosas dañinas que yo no las debo tener, y hay cosas buenas que yo sí las puedo tener. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Pero hay cosas que son mías y que las puedo tener y que le puedo pedir a Dios y que Él me las puede dar si es su voluntad, porque son las cosas de la vida que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel. Las cosas de la piedad ya cambian, porque la piedad ya está relacionado con las cosas espirituales de Dios. Nosotros estamos altamente equipados por Dios. No solamente para ser buenas personas, sino para librar batallas demoníacas en el mundo espiritual. Pero altamente equipados por Dios. Porque Él quiso que su poder sobrenatural fluya en nosotros también. Nos ha llenado de poder. Y nosotros podemos reprender demonios. Podemos echar fuera demonios en el nombre de Él. Liberar cosas espirituales, reprender al diablo mismo. Y dice, resístelo, resístelo, y él va a huir. ¿Por qué? Porque somos altamente peligrosos para Satanás si estamos llenos del Espíritu de Dios. Somos intocables, y Él nos ha dado todo eso. Entonces lo que tenemos que hacer es pensar, renovar, liberar nuestro corazón, meterme más con Dios, estudiar más su palabra, pedirle más al Señor, relacionarme con Él, a fin de que yo vaya descubriendo su riqueza, su grandeza que Él tiene preparado para mí. Y yo dejaré de ser el elefante atado con una cadena o con una mentalidad de que tiene una cadena, y seré el hijo nuevo, la criatura nueva, libre, porque Él nos hizo libre. Cierre sus ojos. Te damos gracias, Señor, esta mañana. Te bendecimos.